Siempre que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que en sí todas las clases, todo lo que decimos y hacemos, pues debe ser cristocéntrico, porque pues la Biblia es cristocéntrica. Esto no quiere decir que siempre estemos mencionando el nombre de Cristo o el nombre de Jesús en lo que estamos enseñando o tratando, porque pues no es así. En el Antiguo Testamento la Biblia toda apunta hacia Cristo, y con símbolos, con figuras, con todas estas cosas, se está predicando a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, pues no encontramos la palabra Cristo. Esta es propia del Nuevo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento no siempre en todas las prédicas encontramos la palabra Cristo. Entonces, sin embargo, nuestra enseñanza, nuestras prédicas, nuestra meditación de la palabra siempre debe ser cristocéntrica. Debemos ver las cosas a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pensando en esto, hermanos, la evangelización no puede ser diferente. También tenemos que verla a la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bien podemos decir que Él es el maestro en ganar almas. Si nosotros tomamos en cuenta su ejemplo, su forma de cómo presentar inclusive el Evangelio, la verdad que sería algo tan benéfico para nosotros, que pues no seríamos igual que Él en todo el sentido de la palabra, pero sí seríamos efectivos también en presentar el Evangelio de salvación para que la gente se salve. La evangelización es la palabra que falta en la mayoría de las iglesias. No hay muchas iglesias que están creciendo mediante la evangelización. Nos hemos a veces conformado con las rutinas religiosas que, repito, no son cosas malas que hacemos. Yo siempre he dicho que no por ensalzar algo o hacer énfasis en algo bueno, nos lancemos en contra de otra cosa buena. No es correcto. Cada cosa tiene su lugar, pero a veces, hermanos, nosotros nos organizamos a nivel de iglesia en muchas cosas religiosas que son buenas y que están en la Biblia y que debemos ser responsables en llevarlas a cabo, pero faltando en ellas el aspecto evangelístico activo, diríamos, el aspecto evangelístico activo. El incremento en las iglesias es a veces fundamentalmente porque las personas cambian de iglesia, o de la nuestra se van algunos a otras, o de otras se vienen a la nuestra por las razones que sean. La evangelización puede regresar con toda su alegría y sus bendiciones a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Cristo nos da el ejemplo. El maestro en ganar almas, trabajando, nos da el ejemplo. Jesús fue el maestro de maestros, lo es, sigue siendo maestro de maestros, también en ganar almas. Hay que considerar cómo ella tuvo el diálogo con esta mujer en el pozo de Jacob. Y yo al estar leyendo, estaba considerando, tengo que checar en la Biblia, pero creo que es el diálogo más prolongado que encontramos en la palabra de Dios, de una persona con otra que está registrado. Aclaro que está registrado en la Biblia. Son 42 versículos, no todos, ya los últimos no tienen que ver, ya dejó de dialogar con ella cuando ya el Evangelio penetró, hizo su obra y la ganó para él, es decir, para Cristo en este caso. Pues ella lo deja y se va, pero ya se va convertida esta mujer. No dejó de dialogar con ella, y el escritor sagrado, que es el apóstol Juan, tuvo bien cuidado en poner casi todo su diálogo. Yo no digo que todas las cosas que dijeron allí,
Pero sí digo que puso las suficientes para poder que nosotros entendiéramos cómo se salvó esta mujer y bajo qué prerrogativas se ven allí. Por eso el tema, hermanos, es ya lo decía nuestro hermano, el maestro en ganar almas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos vamos a contestar esta pregunta: ¿qué hizo Jesús para ganar almas? ¿Qué hizo Jesús para ganar almas? Allí en Juan 4, mantenga la Biblia abierta, es mucha Biblia, desde luego que no vamos a tratar todo, vamos a tratar quizá unas 4 cosas que hizo Jesús para ganar almas y las vamos a apoyar en algunas partes de allí del pasaje. ¿Qué hizo Jesús para ganar almas? Bueno, vemos en primer lugar que para ganar un alma Jesús se sobrepuso a las condiciones físicas. Jesús se sobrepuso a las condiciones físicas. Los versos 1 al 7, que quiero repetirles estos versos, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, dice el pasaje, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Para ganar un alma, Jesús se sobrepuso a las condiciones físicas. Primero pasa por Samaria. No era la ruta preferida de un judío en aquel tiempo. Preferían dar vuelta kilómetros por no pasar por Samaria, porque los samaritanos y los judíos hasta cierto punto se odiaban, no se llevaban entre sí, porque un samaritano era mezcla de judío y gentil. Y los judíos que se consideraban puros, pues no los querían. Y había esta enemistad allí. Por eso un judío, en lugar de pasar por el territorio de los samaritanos, prefería dar vueltas, kilómetros, rodeando para no pasar por ese territorio. Para ganar almas debemos estar dispuestos a salirnos del camino acostumbrado, como lo hizo Jesús. Él bien pudo como judío dar la vuelta, también como todos, pero él se salió del camino acostumbrado y empezó a atravesar el territorio de Samaria. Debemos estar preparados para las inconveniencias, cambiar nuestros horarios planeados si queremos nosotros ganar un alma, perdernos nuestros programas favoritos de televisión si hay necesidad de irle a hablar de Cristo a otra persona. Dejar nuestras sillas favoritas en donde nos sentimos muy cómodos, si esto me va a ayudar a mí para irle a hablar de Cristo a otra gente. Jesús estaba cansado, dice el pasaje, y se sentó junto al pozo, pero no demasiado cansado para testificar, ni demasiado cansado como para no preocuparse de esta mujer que venía a sacar agua allí. ¿Es la fatiga en ocasiones alguna excusa para usted y para mí para que vayamos a ganar almas para Cristo? Para Jesús no lo fue. Lo vemos allí. Y digo, todos, nuestro cuerpo, sobre todo, hermanos, yo me considero me considero la edad que tengo para cuando estaba joven. Ni la sombra soy de lo que era cuando estaba joven. Incansable, andaba por las colonias, por casa, repartiendo folletos, invitando personas. ¿A quién no le hablaba yo de Cristo allá en Acapulco, en el lugar en donde yo estaba trabajando? Hoy sigo hablando de Cristo, sigo evangelizando, pero mi cuerpo ya está cansado.
bastante cansado en ocasiones. Y a veces, hermanos, esto resulta ser pues un inconveniente para aprovechar y ganar almas para Cristo. Cristo también, bueno, él no era adulto, como en el caso mío, adulto mayor, pero porque el Señor Jesucristo tenía 30 años, era joven, muy joven, con toda la vitalidad. Sin embargo, esto no le impedía que se cansara. Y él llegó pues cansado, agotado, porque sobre todo porque en aquel entonces no había camiones, no había autobuses, no había carros particulares, había carruajes, sí, pero los tenían solo los ricos, que eran jalados por caballos o por así. Y que sí, muy elegantes, pues procuraban adornarnos muy bonitos y todo, y la gente se veía muy bien en ellos, pero solo los que tenían dinero para tener un carruaje de esta naturaleza y trasladarse de un lado a otro. No así la inmensa mayoría de la gente, entre ellos nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los apóstoles, los discípulos. Ellos andaban, caminen, caminos polvorientos, bajo climas bastante tremendos, calientes en muchas ocasiones. Él llegó cansado, pero hermanos, aquí vemos que para ganar un alma, Jesús se sobrepuso a las condiciones físicas. Nosotros tenemos que oponernos a las condiciones físicas si queremos ganar un alma para Cristo. No importa si estamos muy cansados y eso, y hay la oportunidad, hermanos, Dios nos dará las fuerzas, no perdamos la oportunidad. Lo que vemos en segundo lugar, que para ganar un alma, Jesús derribó las barreras que se le presentaron. Versos 9 y 10, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para ganar un alma, Jesús derribó las barreras que se le presentaron. El verso 18 menciona, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer era samaritana, una barrera racial. Cristo le hizo a un lado la barrera racial. Era una persona inmoral. 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Es una barrera social. El Señor Jesucristo también la hizo a un lado para poder ganarla. Por eso, hermanos, quizás nos preguntemos, ¿está usted o yo erigiendo barreras que nos impiden testificar de nuestro Señor Jesucristo? Evadimos a algunas personas con el temor que pudieran venir a nuestra iglesia, como suele suceder en algunos casos o en algunas iglesias. Los creemos tan inmorales, tan perdidos, tan viviendo tan mal, que si vienen aquí a lo mejor nos echan a perder a varias personas aquí en nuestra iglesia. Evitamos a algunos porque parecen ser inalcanzables. Consideramos que algunos son inferiores a nosotros o superiores a nosotros, por lo cual no les hablamos al Señor. Todos necesitan salvación, los pudientes inconversos y los desechados inconversos también. No importa qué clase social sea, hermanos, hay que hacer a un lado las barreras que se nos presentan para poder ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3, 22 y 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan salvación. Usted y yo podemos ser el ministro especial de Dios para algún necesitado pueda llegar a los pies del Señor. Pero hay que hacer un lado las barreras que se nos presentan. Jesús las hizo un lado. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice el pasaje. Y le dice el Señor: mujer, si supieras con quién estás hablando, si supieras el don de Dios, si supieras solo mi ministerio, si supieras que yo no veo a la gente por sectores, yo veo a la gente por necesidad. Si supieras que yo no veo a la gente por su riqueza o pobreza, por su educación o por su no educación, sino la veo por la necesidad que tienen. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si supieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces, hermanos, aquí vemos que para ganar a un alma hay que hacer un lado las barreras. Pero en tercer lugar, para ganar un alma, Jesús hizo sencillo su mensaje. Fíjense lo que dice versos 3 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para ganar un alma, Jesús hizo sencillo su mensaje. Dame de beber, tan simple. Todos entienden la sed. ¿Quién no entiende la sed? El agua viva para la sed espiritual de la mujer terminaría la búsqueda de su sed espiritual, no la física. La física iba a seguir teniendo necesidad de beber agua como todos nosotros, pero espiritualmente terminaría la búsqueda que quizá esa mujer andaba deseando y queriendo encontrarse con Dios. No es tarea nuestra hacer difícil lo sencillo, sino lo opuesto. No debemos, nosotros complicamos tanto la predicación del Evangelio, la exposición del Evangelio hacia otra persona, que nos perdemos nosotros mismos en la explicación, en lugar de hacer sencillo el mensaje. Si vamos nosotros sencillamente con el mensaje de Juan 3:16, ¿quién no podrá entenderlo? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo a pagar el precio por el pecado de usted y por el mío. Si usted cree, le entrega la vida, se entrega a Él, vive para Él, no se perderá, no se condenará, sino que tendrá vida eterna con Él en el cielo. ¿Quieres hacer esto? Qué sencillo es la predicación del Evangelio. Pero a veces podemos complicarla de tal manera que la gente no nos entiende o nosotros mismos nos perdemos en la explicación del Evangelio. Para ganar un alma, Jesús hizo sencillo su mensaje. Nosotros también debemos hacerlo sencillo. No debemos complicar lo que es algo sencillo de entender. Y en cuarto lugar, vemos que para ganar un alma, Jesús puso a un lado la discusión religiosa. Jesús puso a un lado la discusión religiosa. Versos 19 al 26 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Para ganar un alma, Jesús puso a un lado la discusión religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer, y vosotros decís que debe adorarse en Jerusalén. La mujer quería entablar una discusión religiosa. Jesús se negó a hacerlo. Un gramo de testimonio vale más que 1 kilo de discusión, alguien dijo. Hay que ir al punto, hay que llevar a la persona a Jesús, no a discutir. Por eso, hermanos, cuando nosotros andamos hablando de Cristo, hay que estar muy atentos cuando la persona empieza a querer discutir. No hay que enredarnos en las discusiones. Hay que llevar a las personas a la necesidad que tienen de salvación en Cristo. Mujer, olvídate en dónde se debe adorar a Dios, si en Jerusalén o en este monte. Es más, llegará el momento que ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Padre. Porque la Iglesia Bautista, el Divino Salvador, estará adorando en pleno siglo XXI, allá en la colonia San Joaquín, en Presa Valsequillo, número 646, esquina Presa Osorio. Allí estará adorando al Padre en espíritu y en verdad. Creedme que va a llegar la hora que ni en Jerusalén ni en este monte, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para ganar un alma, Jesús puso a un lado la discusión religiosa. Hay que ir al punto, hermanos, hacia la predicación. La mujer convertida se vuelve un evangelista. Va y les dice a los suyos, allá hay uno que me dijo todo lo que soy, ¿no será este el Cristo? Trajo a muchas personas a ver a Jesús. Y muchos creyeron por la palabra, por su palabra, dice el verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, es decir, de Cristo. Ya habían creído por la palabra de la mujer, pero muchos más creyeron por la palabra de Cristo. Esto nos enseña, hermanos, que ganar almas satisface. Dice el verso 32. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ganar almas satisface. Es una comida sustanciosa espiritualmente hablando. Cuando uno abre la Biblia y empieza a predicar el Evangelio del Señor a la gente. No es una comida física que satisfaga la necesidad física, pero sí satisface la necesidad espiritual y la persona se siente lleno y satisfecho por lo que está haciendo. El que siembra y el que ciega se regocijan juntos, dice el verso 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Quiere
¿Queremos tomar a Jesús como el ejemplo de ganar almas? Es más, ¿quiere evangelizar como lo hizo Jesús? Si este es el caso, que yo los invito a que así sea, hay que oponerse a las condiciones físicas, ya sea de cansancio o de lo que sea. Hay que derribar las barreras que nos impiden evangelizar, cuales éstas sean, religiosas, raciales, lo que sean. Hay que hacer sencillo el mensaje, no hay que complicarlo. Y no hay que discutir, solo evangelizar. Si hacemos esto, Jesús será nuestro maestro en el evangelismo. Y sin duda, hermanos, la palabra del Señor nunca volverá vacía. La palabra que falta en abundancia en las iglesias es la palabra evangelización. Podemos tener muchas cosas buenas y hermosas que podemos hacer y que son benéficas y que son de agrado ante el Señor, pero algo que quizá haga falta en abundancia y que no debe hacer falta es la evangelización. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. El Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido y dejó el camino acostumbrado de un judío para irse a pasar por Samaria, sentarse en un pozo, dialogar con una mujer, ganarla para él y luego esa mujer convertirse en evangelista, ganar a muchos con el testimonio de ella y luego los trajo a Cristo y otra vez con la prédica de Cristo ganar a muchos más. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para que llegue la siega? Le dijo el Señor a los discípulos. Mas yo os digo, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuáles eran esos campos? Era toda esa gente que traía a la mujer de Samaria, que traía, y el Señor Jesucristo al ver, vio a toda esa gente que venía a escuchar la prédica de Él. Ustedes dicen que hace falta 4 meses para que llegue la siega. Yo les digo que vean los campos, ya están blancos para la siega. Nosotros basta levantar la vista y ver para donde quiera, miraremos personas necesitadas del Evangelio. Los campos siguen estando blancos para la siega, para que nosotros vayamos y sembremos y seguemos. Es decir, ganemos personas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos y te damos las gracias. Nos colocamos en tus manos como iglesia, como cristiano en lo particular. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos oportunidad y que la palabra evangelismo sea una palabra abundante en nuestro vocabulario, pero no solo como una palabra, sino como palabra y práctica, de tal manera que la gente tenga oportunidad de arrepentirse y creer en ti para ser salvos por ti. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a ser como los apóstoles. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y gracias por tu mensaje. Aplica tu palabra, Señor Jesús, en el corazón de cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado a través de esto. En el nombre de Jesús. Amén.